mm, en nuestras conversaciones cotidianas, en casa, en el trabajo, en los cafés que frecuentamos con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, indudablemente es común hablar del gobierno. Por ejemplo, hoy me tocó hacerlo en la universidad cuando fui a Secretaría General y estábamos conversando con una compañera que es novoísta a morir y el otro es un muchacho vinculado con el correísmo. Hablamos sobre la situación de Venezuela, en fin. Estábamos hablando del gobierno, estábamos hablando, bueno, de sus discursos, de sus acciones, de sus resultados, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos en tonos de confianza, lo hacemos reconocimiento, respeto, defendemos sus políticas, aprobamos sus acciones, aplaudimos sus resultados. Ok, pero en otras veces, conversando en la buseta, en el taxi, en otras ocasiones, interrumpimos cualquier conversación sobre el gobierno, muchas veces nos pone de mal humor, y nos lleva incluso a discutir con colegas, con amigos, con familiares acerca de sus discursos, de sus decisiones, de sus mentiras, de sus falacias, de los errores directivos, de su bajo desempeño eh, eh, en los asuntos vitales. Lo usual es que la discusión se enrede y el entendimiento sea impracticable todas las veces que nos compartimos el mismo concepto del gobierno y de sus actividades directivas. El, el concepto que tenemos del gobierno es el resultado de nuestra socialización familiar, porque donde nos aprende y donde nos enseñan a conocer la política es en la casa, en el hogar, ¿sí? Porque nosotros socializamos es primeramente en nuestro hogar, en nuestra socialización familiar, en la escuela, en el barrio, en el ámbito gremial, en el ámbito religioso, en la provincia, incluso hasta los que militan en los partidos políticos, ¿verdad? Por lo tanto, juzgamos sus decisiones y sus actividades de acuerdo a las creencias y las expectativas de la cultura política en lo que nosotros nos hemos socializado, ¿sí? Es decir, unos tienen un concepto del gobierno en grande y creen que es un sujeto todopoderoso, conocedor, benefactor y la solución de nuestros problemas, como si tuviésemos una varita mágica o una bola de cristal. Okay. Otros tienen o tienen interiorizada una opinión negativa basada en experiencias vividas o en prejuicios heredados. Es decir, eh, no soy político, no me interesa el político, yo con política no como, en fin, pues. Otros Otros aprecian, ya va, un momentico.
Ya. Otros mm, eh, más aprecian, escuchen bien, la necesidad e importancia de su rol directivo en un contexto o en el contexto de una sociedad que no es una comunidad fraternal, altruista, solidaria, pero exigen que el gobierno sea realmente diligente, tome decisiones informadas, productivas, socialmente útiles, en suma, ¿verdad? Si nuestros conceptos de gobierno son discordantes, es previsible que el desenlace de nuestra discusión con amigos o peor aún con desconocidos sea el desacuerdo con tono incluso medianamente de exasperación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener muy claro, mis estimados eh, jóvenes estudiantes? Hoy día se está hablando de el gobernar del gobierno. Y Luis Aguilar Villanueva nos sostiene y nos dice que el gobernar del gobierno está en el centro de la discusión contemporánea. Desde el primer día de clase lo hemos dicho, ¿ok? Y ustedes lo reafirmaron, ¿sí? Está en un centro de debate, de discusión. En siglos pasados, la investigación académica y la discusión se centró en el Estado, en la formación del Estado-Nación. Por eso es que yo les digo a ustedes, hoy día se habla de teoría del Estado, ¿ok? Y repito, desde Maquiavelo para acá, se, la estructura más importante para ser estudiado es el Estado. Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu, Kant, Stuart Mill, ¿okay? Carlos Mar, Augusto Conte. El pensamiento político, el pensamiento político moderno y el pensamiento político contemporáneo, la figura del Estado fue lo esencial. Entonces, repito, en siglos pasados, la investigación académica y la discusión cívica se centró en el Estado. Es decir, en la formación del Estado-nación, en la consolidación de su ordenamiento normativo y la soberanía territorial. Sobre todo cuando se da desde la Revolución Francesa para acá, cuando vemos que el Estado ya se configuró, surge el Estado moderno, ¿ok? Surge ¿cómo? Es decir, el Estado moderno incluso se somete al derecho, viene un proceso posteriormente de, de es decir, someterse el ordenamiento normativo, es decir, someterse al derecho, eh, el Estado incluso crea los propios mecanismos para ser autorregulado. Y es a través repito, del ordenamiento normativo y en este caso el tema de la soberanía territorial, pues, más preocupado del tema de la seguridad, de la frontera, del territorio. El, y sobre todo en el siglo XIX fue el siglo de la insurgencia de los regímenes constitucionales. En pocas palabras, eh, eh, la, la,
el sometimiento al derecho y la democratización, entonces implicó la creación del modelo de Estado. Entonces, una vez resuelta la cuestión del Estado-nación o del Estado nacional, es decir, veamos en el Ecuador terminó de definir su frontera, que Ecuador le redujeron el territorio, que se lo ampliaron, que perdimos esto, ya el Ecuador tiene su constitución, tiene los límites definidos. Entonces quiere decir que, al igual que la mayoría de los países, está resuelta la cuestión del Estado. Entonces ya hoy día el Estado no es el centro de cuestionamiento o no es el centro de atención. Hoy día la atención ciudadana, es decir, el común denominador, las personas de calle y los intelectuales, los que hacemos investigación, nos estamos enfocando en el gobierno y en su proceso de gobernar. Por eso que se dice, son los tiempos de gobernar al gobierno, no gobernar al Estado, sino gobernar al gobierno. Entonces son tiempos del proceso de gobernar debido a que muchos de sus transgresiones legales, ¿ok? Hechos, es decir, hoy día la ciudadanía está muy pendiente que hay transgresiones legales, hechos de corrupción, arbitrariedades, discriminación y a sus fallas cognitivas y administrativas que lastran sus políticas, servicios, gastos, inversiones y erosiona la confianza ciudadana en su responsabilidad y capacidad directiva. La, la pandemia, en estos par de años, desde el 2020 para acá, ¿verdad? Sí, 2020, con el COVID-19, a causa justamente de la calamidad de la pandemia, pero a la vez también del desastre económico y sanitario que ha provocado, digamos, que ha provocado con enfermedad y muerte, ¿no? Amigos, familiares, muy queridos, hemos redescubierto hoy día el rol del gobierno y su importancia para la convivencia en la supervivencia. Y lo digo porque justamente recuerdo que a mí me agarró la pandemia justo estábamos acá preocupados, estábamos en clase y nos llega la noticia que van a suspender las clases, que vamos a pasar todos a confinamiento a partir de las 12 de la noche. Todo el mundo a correr, nos lo dijeron al mediodía. Yo digo, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy. Y yo me voy a Calderón. Blum, agarré mi carro y me fui a Calderón. Allá pasé 2 meses, 3 meses, fue prácticamente parte de marzo, abril y mayo. Pero en uno de esos meses, en uno de esos meses, em, este, en uno de esos meses me tocó venir, pero había por decirte algo, desde las 8 de la mañana, por decirte algo, daban martes y jueves, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces yo aproveché, me vine un día y pero tenía que encerrarme, solamente se permitía salir martes y regresar un día jueves. Y yo recuerdo que la primera vez cuando entro sobre todo, me impactó mucho cuando entré a, mm, a Otavalo. Habían como especie de unas personas que parecían extraterrestres con, con trajes especiales, echándole químicos y líquidos a mi vehículo.
yo digo, wow, así fue, ahí como que interioricé, yo dije, ¿qué nos está pasando? Wow, es decir, es el gobierno municipal el que está dando la cara. Yo dije, Y así nos pasó a todos. Nos agarró la pandemia a todos. Nos agarró la pandemia. Pero, ¿quién agarró el toro por los cuernos? El gobierno. El gobierno nacional y los gobiernos locales. Así pasó en todos lados a nivel mundial. Es decir, quedó demostrado que el único agente que posee la capacidad de organizar la sociedad para enfrentar un problema público letal y puede hacerlo porque tiene autoridad para regular las conductas de la población a través de la información, la prescripción, las prohibiciones y porque dispone de un aparato coactivo, es decir, coercitivo, para hacer efectiva y de un sistema administrativo para atender a los ciudadanos afectados para la salud, el tema del empleo, los ingresos, los proyectos de vida, ¿verdad? Es decir, ahí los que aspiraban a debilitar al Estado, sobre todo los neoliberales, le dijimos, a ver, ¿dónde están los empresarios? Si quién es la única que tiene la única organización o el único agente, o el, habémonos de agente, el único agente que tiene la capacidad de organizar y que nos organizó para bien o para mal, que si hubo sobreprecio, de que robaron, ok, que los hospitales, quién tenía que buscar los hospitales, quién tenía que ir a enterrar los muertos que estaban cayendo en las paradas, sobre todo los altos índices en Guayaquil. No fueron los empresarios, no fueron los ciudadanos, fue el agente gubernamental, el gobierno que tuvo la capacidad de organizar, para bien o para mal, indudablemente. Entonces ahí es donde nuevamente todos empezamos a mirarnos, epa, pero ¿quién puso el pecho a las balas? El gobierno. Entonces hubo un redescubrimiento de la importancia que reviste el gobierno. Es decir, pasa a ser ahora el agente central después de la pandemia. Sin embargo, el redescubrimiento social, ¿ok? Ahí es donde la sociedad dice, epa, pero ya va. Los empresarios, epa, pero ya va. Nosotros pensábamos en debilitar al gobierno más que al Estado, pero al fin y al cabo es el gobierno el que pone el pecho a las balas. Sin embargo, el redescubrimiento social de la importancia directiva del gobierno no ha significado que sus decisiones hayan sido consideradas satisfactorias. Ojo, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Aquí vamos entonces a medir, ok, los enemigos del gobierno tienen que entender que el gobierno es necesario, es útil y necesario. Pero esto no quiere decir el hecho de que enfrentamos la, la pandemia, el encierro, el que dio las órdenes de no salir y si salían multado, si tenía la capacidad coercitiva, tenía el monopolio legítimo de la fuerza. Entonces, pero ojo, esto no significa que las decisiones hayan sido consideradas satisfactorias. ¿Es un mal necesario? Sí. El gobierno el gobierno ha sido objeto de críticas prácticamente en todos los países por defectos reales o impuestos de planeación, de proyección, de información, medidas de protección, capacidad hospitalaria, programas de vacunación, en fin.
Es enteramente comprensible que la complejidad y gravedad de la pandemia, este, con sus efectos en la salud, la vida, la economía, haya rebasado sus proyecciones, sus gestiones y sus recursos del gobierno, de la misma manera que la sociedad, con excepción, por supuesto, de las empresas biofarmacéuticas en el terreno de las vacunas y de los medicamentos. Pero al fin y al cabo, ¿quién terminó pagando? El gobierno. Le dijo, señores, industria farmacéutica, vamos, necesito, vamos a crear como sea la vacuna. Y empezaron las investigaciones, vacuna, vacuna, bueno, ok. Es decir, hemos vivido una situación excepcional. Sin embargo, aun si se reconoce honestamente que el gobierno ha sido el catalizador, ok, sí vamos a reconocer honestamente que el gobierno ha sido el catalizador y el facilitador de la respuesta social a la crisis. Ahora, la pregunta es acerca de su capacidad y su efectividad directiva sigue siendo central y se enfoca en las cuestiones del relanzamiento económico y del bienestar y la seguridad social. Estas reflexiones las hace Luis Aguilar Villanueva, por eso es que Luis Aguilar hace un libro y él nos dice, bueno, el propósito de este libro es ofrecer un panorama conceptual del, del gobernar, del gobierno, incluso nos está proponiendo una teoría. Él dice, gobernar comprende tal números y complejidades de normas, acciones, relaciones, componentes, recursos y circunstancias que cualquier intento de comprenderlo y explicarlo parece destinado al fracaso teórico o a desembocar en un producto intelectual menor. Luis Aguilar Villanueva nos decía, es un riesgo que ha asumido y considero que no es una aventura intelectual temeraria porque ¿qué ha hecho Luis Aguilar? Recapitular toda su vida económica, toda su vida académica y él siempre estuvo enfocado a temas del gobierno, temas de gobernanza, política pública, administración pública. Sin embargo, él dice, eh, sería presu presuntuoso declarar que estoy para ofrecer una teoría acabada del gobierno. Él dice, no, hago una propuesta criticable, pero estructurada, que ordena los componentes constitutivos de su calidad y su efectividad. Por eso es que él llama los dos imperativos del gobernar, legitimidad y efectividad. Legitimidad y efectividad. Entonces, el gobierno debe tener componentes constitutivos de su calidad y de su efectividad y de su efectividad directiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer en esta parte? Es utilizando todo el bagaje y el aporte que nos da Luis Aguilar Villanueva, es la efectividad del gobernar, ¿ok? Sobre todo desde hace años atrás ha sido el centro de la atención de él y de otros colegas más. Entre eso estoy yo. Y ustedes ahora que están ingresando a este selecto club de futuros intelectuales y de futuros colegas que vamos en la misma atención. ¿Para qué un doctorado en gobierno y administración pública? ¿Para qué un doctorado en políticas públicas? ¿Para colgarlo? No. Para que ustedes, cada uno de los 8 en el espacio que correspondan, tienen la misión de contribuir precisamente a mejorar. Es decir, ustedes se están preocupando, es una preocupación, y la propuesta de investigación que de repente ustedes se dan cuenta que no quedaron conformes y que la fueron mejorando, incluso cambiaron el tema, es precisamente porque están en eso, están precisamente
en esa sintonía de esa preocupación y ustedes se están haciendo muchas interrogantes que lo van a resolver a través de sus investigaciones. ¿Por qué? Porque definitivamente la legitimidad de la posición y la acción del gobernante, ¿ok? Sobre todo, escuchen bien, la legitimidad de la posición y la acción del gobernante fue la cuestión prioritaria de la transición democrática a finales del siglo pasado en la región latinoamericana, Ecuador en el año 79, Chile en los años 90. Los únicos países que no tenían problemas eran Venezuela y Costa Rica, que eran democracias medianamente estables. Colombia era una democracia, pero con una guerra o con una lucha interna de 50 años. Pero la mayoría pasaron por esa, digamos, por esa transición de dictaduras militares y luego pasaron a democracias, democracias que heredaron una crisis de gobernabilidad, sobre todo una democracia con una crisis del gobierno y una crisis realmente con endeudamiento, en fin y al cabo. Es decir, la democracia se estrena con una crisis. Entonces es indudablemente la condición necesaria, o sí, la condición necesaria de hablar de la efectividad directiva del gobierno, pero no es suficiente. La efectividad tiene una lógica diferente de acción, ¿verdad? Y esta efectividad, que es hacia donde estamos todos remando con nuestras respectivas investigaciones, este, incluyen los valores, los principios y las normas de la sociedad en forma de Estado, pero va más allá y comprende las bases de datos empíricos, las relaciones causales de la ciencia, los sistemas tecnológicos, los métodos de investigación y experimentación, las competencias generales. En fin y al cabo, gobernar es una actividad performativa y no solo discursiva, comprendida con la materialización de los valores humanos y no solo con su predicación. No basta solamente con rezar. Es decir, no basta con predicar, no solamente basta con discurso, ¿ok? Debe ir más allá. Entonces, lo que ha hecho Luis Aguilar Villanueva, su elaboración conceptual se apoya en tesis muy fuertes y duraderas que han producido autores, por supuesto, él lo dice, estoy construyendo con autores que aprecio mucho como guías, son guías ilustradas, pero no han sido mi interés reproducirlas detalladamente ni dedicarme como alumno aplicado a citarlas y glosarlas a cada paso, más blindar con su autoridad mi reflexión personal. Más bien él nos hace como especie de un ensayo, ya incluso yo también tengo este material que está muy bueno, que nos envió, que se llama la colaboración, este, democracia y gobernanza frente a la crisis de la democracia, la colaboración gobierno-sociedad. Hay otros materiales que también él tiene por ahí que están muy buenos. Este, a ver, a ver. Mm, Bueno, creo que, a ver. Bueno, después lo busco por ahí. Después lo busco por ahí, pero ahí hay un material muy interesante. Yo se los voy pues, a conseguir. De hecho, los voy a buscar en mi correo, porque esos son materiales inéditos. Este, por favor, en el transcurso de la mañana, escríbanme a eso de las 8 o 9, para que le diga, escríbanme a mi WhatsApp particular, no al del chat
del curso. Dígame, doctor, por favor, para que nos consiga el material que les ha enviado Luis Aguilar por correo, para enviárselo al chat, pero lo saco de mi correo porque tengo, algunos los tengo por ahí impresos y otros los tengo, bueno, me lo recuerdan mañana en la mañana, ¿sí? Porque yo después de las 10 11 ya voy a estar ocupado. Entonces, como les decía, ¿verdad? El, el, el gobernar, repito, amerita mucha dedicación, bastante dedicación. Eh, ya va, un segundo, por favor. Ya va, ok. Mm. El, la, la tarea no es fácil. La tarea no es nada fácil, ¿verdad? Em, él incluso creo que él ha elaborado, y él lo dice, pues, mi elaboración conceptual, mm, lo dice acá, a ver a dónde está. Aquí está. Sí. Em, Ustedes pueden ver, mire, como lo tengo ya rayadito, trabajado ya, bien fundamentado, aquí está. Y él lo dice, y a mí me parece una parte muy interesante, porque él dice lo siguiente. Ya va, un momentito. Dice así, mi elaboración conceptual se apoya en la tesis fuerte y duradera que han producido autores que aprecio mucho como guías ilustradas, pero pero no ha sido mi interés reproducirlas detalladamente ni dedicarme como alumno aplicado a citarlas y glosarlas a cada paso para blindar con su autoridad mi reflexión personal. Dejo también de lado las inmensas producciones de investigadores inteligentes y extraordinarios latinoamericanos, europeos, angloamericanos, asiáticos, con diversos temas, problematizaciones, enfoques y conjeturas sobre el gobierno democrático y su desempeño directivo. No he dedicado, no me dedico a exponer, comentar, resumir o debatir sus supuestos conceptuales, hipótesis, bases de datos, procedimientos estadísticos, estudios de casos, conclusiones y recomendaciones que llevarían a discusiones punto por punto en innumerables asuntos particulares y que, por lo leído, prejuzgo que fragmenta la cuestión de la gobernanza del gobierno y detiene el avance hacia la sistematización de los elementos cardinales de una teoría del gobierno. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a reflexionar? El planteamiento que hizo Luis Aguilar Villanueva, que no es más que no es más que un ensayo y no tiene ni una cita. Todo es de él, sus reflexiones, sus cuadros, todo, digamos, sus cuadros que él tiene, todo. ¿Qué es lo que él se propone? En pocas palabras, él lo que se ha propuesto es
o se propuso elaborar un texto. Por supuesto, este texto no se consigue, algunos nos los dio, a mí me los dio, pero no está disponible porque fue más bien como un material para pocas personas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que él se proponía o se propuso con este libro? Elaborar un texto de utilidad para, y él lo dice, para nuevas generaciones de estudiantes, para ustedes, ¿verdad? Y ofrecerles un panorama de los conceptos, principios, normas, propiedades y problemas del gobierno democrático y a la vez una propuesta teórica integradora de su acción de gobernar. Por supuesto, esto lo vamos a ver más adelante a mayor profundidad. Por eso que yo a ustedes les voy a dar simplemente la punta del iceberg hacia dónde se van, porque muchos de ustedes que podrán incluso seguir profundizando, construyendo una teoría del gobierno. Yo pienso que más bien es un tono didáctico de la exposición de algunos temas que obedecen a este propósito, ¿verdad? Sin embargo, Luis Aguilar Villanueva siempre nos dice con mucha humildad, les alegraría saber que ofrece pista de los ciudadanos que navegan en el mar agitado de la vida social contemporánea, de los problemas embrollados y elusivos y buscan las condiciones exigibles que hagan los posibles una dirección de la sociedad más acertada y más satisfactoria, ¿verdad? Y él dice, me alegrará también saber que la propuesta de una teoría del gobierno ha despertado interés y a mí me despertó realmente mucho interés en los colegas y hasta hay hay que generar críticas, contrapuertas que son indispensables para avanzar hacia la elaboración a futuro de una teoría mucho más robusta, ¿verdad? El, la propuesta, él por supuesto parte digamos, de dos elementos fundamentales. Una primera parte, la idea es ofrecer un panorama conceptual del gobierno, más o menos él lo dice que es un memorándum de lo ya dicho, sabido y propuesto sobre el Estado, el gobierno y el gobernar, aunque tal vez ofrece algunas consideraciones nuevas en el campo de la gobernanza pública. Ustedes tienen que dominar, al terminar su doctorado, gobernanza pública de cabo a rabo, desde la A hasta la Z. Entonces, lo que él precisamente se enfoca es en algunas problematizaciones del gobierno democrático y en los conceptos recientes de lo que se conoce como la calidad institucional y ejecutiva, es decir, es el estado de la cuestión o como se solía decirse antes, se abre el camino a la teoría, ¿ok? La primera parte que él nos propone. La segunda parte se centra ya en la elaboración, en la elaboración de la teoría, propone un modelo integrado de las unidades causales que determinan la configuración de la gobernanza y pone en el centro las decisiones del arte gubernamental. La primera parte incluso me pareció muy interesante porque Luis Aguilar comienza con el planteamiento del problema del gobierno, ¿ok? Y a la vez nos recuerda el doble sentido del concepto normalizado del gobierno, del gobernante y el de su gobernar o gobernanza, ¿verdad? Una distinción que se descuida, digamos, en muchos de los estudios de otros autores. Entonces, él, ¿qué hace? Poner el foco de su exposición es en el gobernar del gobernante y presenta una definición de fenómenos, de una fenomenología de la gobernanza y se señala sus dos ámbitos directivos, es decir, el sustantivo, que es el gobierno de la sociedad, y el funcional, que es
la dirección de las entidades administrativas públicas a través de las cuales el gobierno gobierna a la sociedad. Es decir, una relación de, cuando él dice, el gobierno de la sociedad y el otro es el gobierno, el gobierno que gobierna la sociedad. Es decir, una relación entonces de ciudadanía, gobierno, gobierno, ciudadanía, porque antiguamente era la relación Estado-sociedad, hoy día es la relación gobierno-sociedad, sociedad-gobierno. Más que el Estado es el gobierno, ¿vale? Em, a su vez, esta reflexión que nos hace Luis Aguilar Villanueva, en continuidad y contraste, se ofrece un cuadro de las teorizaciones críticas que han señalado los problemas y los defectos del discurso, las organizaciones y las actuaciones del gobierno democrático. Y él, por supuesto, revisa sustancialmente la tesis de la ingobernabilidad, la elección pública y la nueva gestión pública, sobre todo la elección pública, que es uno de los enfoques que ustedes van a ver en la asignatura epistemología para el estudio del gobierno, la administración pública y las políticas públicas. Sobre todo van a ver los enfoques positivistas, los normativos, conductistas, elección pública, elección racional, ¿ok? Y a la vez también como el paradigma de la nueva gobernanza, que ya lo vimos, ¿verdad? Y también hace mención al populismo, ¿verdad? Ok, estos son, entonces, repito, ingobernabilidad, la public choice o la elección pública, la nueva gestión pública y el populismo son objeto de estudio ejemplares de autores muy influyentes y respetados, ¿verdad? Y por supuesto, hay cuatro posiciones críticas severas desde, desde su respectivo enfoque político, económico, financiero, administrativo, que nos advierten que la democracia actual, escuche bien, nos advierten que la democracia actual puede ser gobierno de la sociedad, a condición de que se relabore el concepto de interés público de su discurso, reforme las organizaciones y sus procesos administrativos, entonces reactive su representatividad política. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, debemos nosotros examinar sustancialmente? Conceptos que han sido elaborados en los últimos 40 años acerca de las propiedades que son esenciales y exigibles para que el gobierno democrático sea efectivamente gobierno. Es decir, para que el gobierno realmente sea gobierno. Entonces, vamos a manejar siempre y ir conociendo conceptos de gobernanza, buen gobierno, calidad democrática. Ok. Esto para ustedes se les tiene que ser más fácil, se les tiene que formar parte de lo cotidiano que ustedes digamos, del quehacer diario, pues, siempre, repito, gobernanza, buen gobierno, calidad de la democracia, ¿verdad? Y sobre todo, porque hay que poner el énfasis en la calidad valorativa, es decir, valores públicos, debe generar valores públicos, la calidad valorativa, la calidad normativa, la calidad institucional del gobierno, instituciones fuertes. Es una posición fundamental y correcta, pero no hay una efectividad sin legitimidad, porque siempre vamos a hablar de efectividad y legitimidad, pero no hay una efectividad si no hay una legitimidad. Entonces, sin calidad institucional, pero se debe acentuar también en la calidad cognitiva y ejecutiva del gobernar, que es una acción preformativa de afectuación de los resultados sociales intencionados y comprende propiedades científicas y técnicas diferentes a las axiológicas de la legitimidad. Incluso
Luis Aguilar expone una propuesta, una propuesta este, em, eh, ya va, ya, ok, listo, ya. Un segundito que me acaban de confirmar algo. Alejandro Gutiérrez, un segundito. Ok, entonces Luis Aguilar Villanueva, este, em, expone la propuesta de la teoría de gobierno. Pero entonces él hace una propuesta en que la estructura con un fundamento en la lógica de la acción pura y estricta de la gobernanza, entendida como una acción normada, racional y política, ¿verdad? La modelación conceptual de la gobernanza pública. Y él dice incluso, la modelación conceptual de la gobernanza pública no es el objetivo final de la teoría. Ojo, no es una modelación conceptual de la gobernanza. No, eso no es el objetivo de la propuesta. Lo que plantean más bien es articulación, una articulación de sus componentes normativos, cognitivos y políticos, sin contradicciones e incoherencias, y por supuesto, si no se tiene la intención de pintar un hermoso ideal abstracto y perfecto del gobernar, sino más bien él dice, vamos a elaborar el marco de referencia para las investigaciones que estudian las gobernanzas factuales. Es decir, y me parece muy interesante, por eso es que yo lo dije, lo voy a tomar para, y casualidad cuando sale esta propuesta, nosotros estábamos presentando el proyecto ante el CES. Yo dije, nosotros somos uno de los primeros doctorados que está trabajando porque nos llega precisamente este material inédito que muchos doctorados no lo están trabajando y nosotros sí, por ese vínculo que yo tengo con Luis Aguilar Villanueva y me lo recomendó Vladimir. Será bueno que tu doctorado arranque con esta propuesta. Entonces, ¿qué es lo que él dice? La teoría se compone de cuatro unidades causales determinantes de la gobernanza pública. Ojo, no es que se tiende elaborar un marco de referencia para las investigaciones que estudian las gobernanzas factuales. No, la teoría dice, más o menos él propone, debe componerse por cuatro unidades causales determinantes de la gobernanza pública, es decir, el ordenamiento normativo del Estado, el sistema de conocimiento de la sociedad, las relaciones políticas entre el gobernante y la ciudadanía y la decisión del agente gubernamental que integra la causalidad de las cuatro unidades y detona su caución. Incluso entre estas unidades causales, él habla de el ordenamiento normativo estatal, el sistema de conocimiento de la sociedad y la trama de las relaciones políticas que pueden conceptualizarse convencionalmente como las causas estructurales de la gobernanza. Sin embargo, la decisión del agente gubernamental constituye el centro causal de la teoría. La causación estructural no es directa e inmediata, es mediada y ajustada por el agente gubernamental, quien en modo autónomo y o en interlocución con los ciudadanos decide el contenido de la gobernanza de los asuntos públicos que incorpora a la sociedad. Si se ha, y si se ha podido alcanzar o no
la meta de una propuesta teórica del gobierno, o por lo menos, dice Luis Aguilar, se han dado los pasos para avanzar hacia su construcción y será la conclusión la bienvenida crítica que hagan los lectores. Eh, yo les voy a buscar ahorita esta conferencia y también la que nos dio aquí el OPEC. Lastimosamente hubo una falla, no pudimos enfocar la cámara, lamentablemente, digamos. Bueno, ahí hubo una pequeña fallita, pues digamos. Oh, no, no, mentira. La falla fue, creo que fue la de Ramió, pero creo que la de Luis Aguilar sí aparece. Incluso esto, esta propuesta nace en el Colegio de Jalisco en el año del 2020, en un seminario precisamente, el curso seminario se llamaba Hacia una teoría del gobierno, que justamente se hizo en el Colegio de Jalisco de Sopapán, en noviembre del 2021. Entonces, ahí fue una oportunidad que él tuvo para exponer por primera vez la propuesta a un grupo de colegas, de estudiantes de grado y los ciudadanos interesados en el tema, ¿verdad? Por supuesto, surgieron preguntas, observaciones a estas nuevas consideraciones y posteriormente incluso envió los escritos para empezar a repartirlo entre todos los colegas. Hicieron algunas observaciones críticas, unas propuestas de valor y por supuesto le ayudó a él a repensar y reescribir algunos puntos. Y él, incluso, él es un hombre muy humilde. Dice, he valorado y agradecido las observaciones que me hicieron la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Minas de Gerais, la Universidad Panamericana, Freddy Mariño, por cierto, un politólogo, un sociólogo venezolano que tiene muchos años en México. Pero, ¿qué es lo que realmente propone Luis Aguilar con esta lectura? Él lo que hace es una recapitulación en gran medida de su vida académica que ha tenido como motivador que él es un conductor de la racionalidad del gobierno. Y el Estado moderno, que es la construcción racional de la sociedad humana, se funda en valores y normas racionalmente argumentadas y el gobierno es la agencia racional de rectoría porque es el gobierno el que tiene la rectoría, el que conduce la sociedad existente en una forma de Estado. Es decir, el Estado es la estructura, pero es el gobierno el que lleva, digamos, la rectoría de la sociedad existente en una forma de Estado. Entonces, por supuesto, mediante los aportes de la inteligencia social, y es muy importante cuando hay inteligencia social, cuando la sociedad no es inteligente, estamos mal. Los aportes de la inteligencia social es cuando la sociedad tiene un nivel de madurez y de conciencia. Y la inteligencia de las organizaciones, es decir, la inteligencia social y la inteligencia de las organizaciones de la administración pública, entonces lo que hace que el gobernante conduce y coordina la sociedad. Entonces se abre el camino hacia futuros mejores de la vida asociada, remueve los obstáculos, se refuerza por resolver los problemas y relanza la esperanza. Esta es una historia sin fin, lamentablemente. En eso es la búsqueda, una historia que nunca termina de acabar. El gobierno racional, la denominación racional de la manera, acuérdate que nosotros comenzamos con el patrimonialista, pero después como diciendo lo que existió, pero que ya no debe existir. Pero con la construcción del modelo burocrático o el modelo racional, la denominación racional a la manera más o menos weberiana, porque hablar de burocracia es hablar del modelo weberiano, pero sin un tono añoso de dominio ha sido la idea fuerza que ha inspirado a muchos académicos que nos hemos dedicado, y entre eso yo me incluyo, modestia aparte, nos hemos dedicado a estudiar el gobierno de la sociedad.
el gobierno de la sociedad, sus condiciones de legitimidad y su efectividad, la dirección y la operación de la administración pública, el análisis y el diseño de la implementación de las políticas públicas, la gobernanza multinivel, la gobernanza social, la internacional. Entonces estamos convencidos, mis queridos estudiantes del doctorado, que la conducción racional de la sociedad humana es una exigencia irrenunciable y el blindaje contra los autoritarismos que resurgen en estos años y están destinados a ser pasajeros y olvidados por la indiferencia y oposición a las normas, los datos, las razones y las libertades. ¿Okay? Más o menos era importante que yo les hiciera esta reflexión para ya mañana comenzar entonces ya a trabajar con ya formalmente con este material y vamos entonces a trabajar los problemas, los conceptos, las críticas, ¿ok? De aquí vamos, cuáles son los problemas del gobierno, cuáles son las críticas y sobre todo el tema de las reformas, de las reformas. Para mí es muy importante el tema de la reforma. Sí, por eso es que estoy sacando un libro, justamente, yo les dije a ustedes, el libro, a ver, un momentito, por favor. Ah, ah, ya va, ya va. Mm, mm, ya va que no puedo, no puedo. Creo que yo encontré la forma, ya. Ajá, aquí está. Libro, a ver, libro, introducción. Ah, no, yo lo tengo aquí abierto. Jesús Ramón. ¿Mm? Ujú. ¿Y usted dónde está? Vagabundo. Ya va que estoy aquí en clase del doctorado, ya va. Déjame un momentico, profesor, ya va un momentico para apagar. Chico, espéreme 5 minuticos que me está llamando el director de posgrado. Sí, un segundito nada más.
Disculpe, era que estábamos también cuadrando el tema del, ¿cómo es? El tema de, ¿cómo es? De la capacitación, mi querido amigo. Ya va. Ajá, por acá yo tengo allá el libro, artículo, ya va, un momentito para ver. Ya, Un segundito por abajo. ya, Ya verá. va, un segundito por Yo acá. estuve Ok, en fíjate bien. Entonces, uno está tan consciente, mi querido amigo, de Estados este Unidos, tema. en la eh, Contraloría está pidiendo que se anule unas regularizaciones y entre esas regularizaciones está esta propiedad. Si es que no es ya. Ahora lo que yo le sugiero es, ya, creo que se le había disparado se le había disparado ¿cómo es Alexander, tenías tú me estabas hablando, era que no te escuchaba bien. Era que se te había disparado ok. Fíjense, por ejemplo, yo estoy haciendo dos libros. Ya se los voy a enviar el título nada más, pero espero que algún día lo puedan leer y les sea de utilidad. A ver, por ejemplo, este libro, precisamente aquí está, se lo voy a colocar el primero, se llama, ahí está. Ahí está. Reforma administrativa y nuevo institucionalismo histórico en América Latina. Trayectoria de cambio institucional. Ahí, indudablemente, tenemos que irnos todos hacia esa área, digamos. Y también, este es otro libro que estoy haciendo, este, em, aquí justamente también estamos terminando y lo vamos a editar justamente Made in UP. Nosotros no tenemos que estar buscando, si nosotros mismos también. Este es mi segundo libro, aquí está también, este, Fundamento de la Administración Pública y las Políticas Públicas, digamos. Entonces, yo sí he asumido con mucha responsabilidad este compromiso, apostolado que nos hace Luis Aguilar y para allá tenemos que direccionar todas las investigaciones. Entonces, ¿qué vamos a trabajar mañana? Mañana vamos a trabajar eh, justamente el problema, el gobierno, pero el problema del gobierno, ¿ok? Todo vamos a trabajar según lo que está planteando Luis Aguilar Villanueva. Vamos a reflexionar. Pero entonces, déjenme enviarles un momentito, a ver si consigo el video. A ver, un momentico para ver. Luis, a ver, ya va, un momentito, por favor. Un momentito, por favor, ya va. YouTube. Yo, Julio, Luis Aguilar Villanueva en el Colegio de Jalisco. Creo que fue en qué año. Vamos a ver si es en el 2023. Ujú.
Con la Universidad Europea Online podrás disfrutar de la flexibilidad de decidir a qué ritmo estudiar. Desde el primer día, empezar a hablar, ¿me oyen? Sí, la escuchamos perfectamente, doctor. Podemos comenzar de momento con la intervención y luego en el transcurso podemos solucionar el tema técnico. Muchas gracias. Bueno, estimadas autoridades de la Universidad Politécnica Estatal de Archi, muy apreciados colegas académicos, estudiantes del doctorado, maestrías y licenciaturas en temas públicos. Señor rector, hermanito, ¿cómo estás tú? Cuente.
Disculpe, es que me salen llamadas urgentes, me llamó el señor rector y usted sabe que... Listo, ok. Les voy a pasar mejor la conferencia por el chat este, por el chat bueno, sí se ve don Luis Aguilar, por el chat ¿cómo es? A ver, copiar aquí, copiar acá. Ujú. Vamos a usar también el chat acá. Ahí está mejor. Ahí está esa conferencia política, encuentro y desencuentro, ¿sí? Pero a la vez voy a buscar, a ver, magistral, a ver, mm, Luis Aguilar Villanueva, Colegio de Jalisco, la administración pública después de la pandemia. Ya va un momentito, cátedra, entrevista. Un segundito, aquí acerca del gobierno, presentación del libro. Aquí está. Ok, aquí está. Listo, lo conseguí. Maravilloso. Muy bien. Ok. Ujú. Aquí Muy está. buenos días, sean todos y todas bienvenidas a la presentación. Ok, listo. Entonces, ahí tienen el material que van a trabajar dos videos de Luis Aguilar Villanueva. ¿Sí? Ya lo pudieron verla en el chat del Zoom. Sí, doctor. Ok, listo. Perfecto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos mañana ya con la problematización. Vamos ya a trabajar todo lo que es el gobierno. Este, a ver, el problema del gobierno. eh, este, el concepto de gobierno, el gobernante y la gobernanza. Esto lo vamos a trabajar mañana, pero previamente, como ustedes van a ver estos videos, vean primero el segundo video y una vez que vean el segundo video, me ven en la conferencia que él nos dictó aquí en la UP. ¿Sí? Primero, vean el video que está de segundo, que es en el Colegio de Jalisco, que es la presentación de su obra. Y luego, una vez que terminan de ver, ven el de la conferencia que nos dio acá, que se llama Política, Encuentro y Desencuentro. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos entonces mañana. Un fuerte abrazo. Déjame dejar de grabar. Déjame dejar de grabar. Detener la grabación. Ok. Listo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana, doctor. Un abrazo. Hasta mañana con todos. Una buena noche. Hasta mañana. Descansen, compañeros. Buena noche con todos.